Si la cuarta palabra exigía una respuesta, el Señor, según la tradición, la demora un momento para expresar una necesidad física. Él dice: tengo sed, pero también una necesidad del alma. La necesidad física era obvia: cuando perdemos sangre tenemos sed. Cuando somos donantes y damos sangre, enseguida nos dicen que tenemos que beber agua. Bueno, pero era una necesidad de uno que había perdido prácticamente ya casi toda su sangre. Pero sobre todo era una necesidad espiritual. No sé si alguna vez han tenido el privilegio de estar en una capilla de los hogares, de los conventos de la Madre Teresa de Calcuta. Durante un tiempo estuve ayudándolas, cuidando a enfermos de SIDA por la noche. Una experiencia terrible, porque ellas recogen a lo peor, a los que ya no quieren en los hospitales o en las cárceles, que van a morir, y es horroroso. Es horroroso como mueren. Y estas mujeres los cogen, pero por la noche necesitan hombres que les atiendan. Bueno, no voy a describir lo que pasa. Y allí, en el corazón de estos hogares, tienen una capilla, y siempre, en todas, por deseo de Santa Teresa de Calcuta, de la fundadora, junto al sagrario tienen escrita una frase, esta frase: tengo sed. Rezando todas las noches cuando iba, siempre hay momentos de nervios, de correr, de mucho asco, y hay momentos de calma. Estás durante la noche, no estás toda la noche ajetreado, ¿no? Momentos de calma, y había noches tranquilas, noches peores, pero siempre había un rato para poder estar en la capilla, ¿no? Y me di cuenta de lo que significaba esa frase, allí especialmente. ¿Y por qué la Madre Teresa había querido colocarla al lado del sagrario? Tengo sed, era evidente lo que necesitaban aquellos hombres moribundos, ¿no? Es decir, necesito medicinas. Bueno, en aquella época en que yo iba, es que apenas había nada que paliara el SIDA, y ellos estaban en un estado muy avanzado. Pero, en fin, necesito medicina, necesito comida, necesito agua, necesito limpieza, higiene, que me cuidan, que me atiendan bien, que no muera como un animal abandonado por todos. Necesito cariño, necesito misericordia. Pues muchos eran personas que habían contraído el SIDA en las propias cárceles, pinchándose con una aguja que había sido usada por otro, bueno, pinchándose la droga, ¿no? Es decir, otros no, otros habían contraído el SIDA por relaciones promiscuas de homosexualidad, y algunos también por relaciones promiscuas de heterosexualidad con una prostituta. Cada uno tenía su historia, y muchos de ellos ya no podían ni contarte la historia, porque ya estaban terminales. Necesitaban, por lo tanto, ayuda. Ahí estaba Jesús sufriendo. El tengo sed hacía referencia a una ayuda física o afectiva, de cuidados. Pero la Madre Teresa lo quiso poner en el sagrario. Podía haberlo puesto, por ejemplo, tengo sed, en la entrada de los pabellones donde estaban estas personas, ¿no? O de cada habitación, ¿no? Para que el voluntario que iba, y ellas mismas, recordaran que allí estaba Cristo sufriendo, y que ese tengo sed de Jesús era ahora repetido por este hombre, o en el pabellón de mujeres, por estas mujeres. Las mujeres enfermas de SIDA eran muchísimo menos, la mayoría eran hombres. Bueno, podía haberlo puesto allí, pero lo puso en el sagrario. ¿Por qué en el sagrario? ¿Por qué? Porque Jesús, que tenía sed, que tenía necesidad de ayuda en esas personas, también tenía necesidad de ayuda en el sagrario. Pero ¿qué ayuda necesita Jesús en el sagrario? No come, no bebe, no necesita medicinas, no necesita... ¿Qué ayuda necesita? ¿De qué tiene sed Jesús en el sagrario? De ti, de ti. Más aún, porque vas al sagrario, es porque vas luego a servirle a Él en los pobres. Esto lo tenía clarísimo la Madre Teresa, por eso fue santa, si no hubiera sido
pues una mujer valiente y generosa, pero no santa. Insistía, nosotros no somos una ONG, somos una congregación de monjas, somos religiosas, consagradas a Dios. Servimos a Cristo en los pobres, pero es a Cristo a quien servimos. Y una anécdota, dos anécdotas muy conocidas de ella, una con un rico norteamericano, fue una vez a visitarla allí en Calcuta y le dijo, después de ver lo que hacían sus monjas y lo que hacía ella misma, le dijo, madre, yo esto no lo haría ni por todo el dinero del mundo. Y ella contestó, ni yo tampoco. No lo haría por todo el dinero del mundo, lo hago por Jesús. Y en otra ocasión le escribió la superiora de una comunidad en África que estaban pasando una situación espantosa. Hay países de África, por ejemplo, donde además de las guerras y de la pobreza, el SIDA es muy frecuente, muy frecuente. Y hay un elevado porcentaje de los hombres, también de las mujeres, que tienen SIDA por relaciones con las prostitutas. Y tenían tanto trabajo que ellas, que tienen la obligación de hacer 1 hora de oración diaria, le pidió a la superiora que le permitiera, al menos temporalmente, reducir la oración a media hora para poder dedicar más tiempo al trabajo, porque había tanto que hacer con estos pobres que acudían desesperados a ellas. A vuelta de correo, la Madre Teresa le dice, hermana, entiendo su preocupación de ayudar a la gente necesitada, pero en vez de hacer 1 hora de oración, van a hacer ustedes 2 horas de oración. Era lógico, con la lógica divina, pero también con la lógica humana. Si no riegas la planta, ¿cómo va a dar fruto la planta? Es decir, para abrazar la cruz tienes que tener una fuerte motivación, sea cual sea la cruz, tu enfermedad, o tu marido, o tu esposa, o tus hijos, o tus padres, o tu trabajo, o tu jefe, o tu compañero de trabajo, o tu país, o lo que sea. Los 1000 disfraces del crucificado. ¿Cómo vas a abrazar la cruz si no eres capaz de abrazar antes a aquel que ha estado en la cruz? Si no abrazas al crucificado estando con él en el sagrario, ¿cómo vas a abrazar al crucificado estando con él en el marido difícil, mujer difícil, hijo difícil, padre difícil, jefe difícil, o en ti, que eres el más difícil de todos? ¿Cómo vas a hacerlo? No puedes hacerlo. Y eso una santa como Teresa de Calcuta lo entendía y seguramente lo practicaba. Por lo tanto, lo enseñaba. Si no hay raíz, no puede haber frutos. Y cuanto más difícil es la situación, más tienes que tener bien cuidadas, regadas, nutridas las raíces. Si no hay raíz, no podemos hacer nada. Por eso, cuando te van mal las cosas, cuando tienes problemas, pues claro, tendrás que buscar los medios humanos para resolverlos. Por ejemplo, ir al médico, por ejemplo, ¿no? Pero lo primero de todo, cuida tu alma. Es decir, vete al sagrario. Vete al sagrario. Ahí está nuestra fuente de vida. Cuando San Juan de la Cruz estaba en la cárcel, le habían metido en la cárcel sus hermanos, los carmelitas, pero además los carmelitas descalzos, o sea, ni siquiera los carmelitas calzados, los de la antigua observancia. Sus propios hermanos seguidores de Santa Teresa la habían metido en la cárcel, en Toledo. Y no solamente eso, su crueldad, que era una celda, un pisito, un apartamento, una habitación tan diminuta que él, extendiendo los brazos, y era pequeñito, decía Santa Teresa con mucho humor cuando tuvo al padre Gracián y a él, los 2 primeros descalzos, que decía Santa Teresa, ya tengo fraile y medio. El padre Gracián era el fraile y San Juan de la Cruz era el medio fraile, por lo pequeñito que era. Santa Teresa, que no dejaba pasar ni una, ya tengo fraile y medio, decía, ¿no? Bueno, pues él, extendiendo los brazos, tocaba las 2 paredes. Imagínense este medio fraile, que era diminuto, porque era de familia pobre y seguro que no había comido bien, pero era un santo. No solamente le tenían ahí, sino que además no le permitían celebrar la Eucaristía, no le permitían comulgar, no le permitían celebrar. Claro, en aquella época no había la celebración, no había que ir a la iglesia, no le permitían salir de allí, estaba incomunicado.
¿Por qué? Porque consideraban que era demasiado radical. Ellos, que ya eran hijos de la Reforma, les parecía demasiado reformista, que no era para tanto esto que predicaba San Juan de la Cruz. Bueno, como saben, San Juan de la Cruz hace un lío con la sábana que se tira por la ventana y se escapa, si no hubiera muerto allí. Bueno, pero estando allí en la cárcel, San Juan de la Cruz escribe uno de sus más hermosísimos poemas. Qué bien me sé yo la fonte, en el castellano antiguo, la fuente. Qué bien me sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche. La fonte que mana y corre en la Eucaristía, dice él, aunque es de noche, porque yo no puedo disfrutar de ella. Pero qué bien sé yo dónde está la fuente que mana y corre, aunque ahora es de noche para mí y yo no puedo tenerla. La fuente que mana y corre, la Eucaristía. Jesús tiene sed de ti, te necesita a ti y te necesita en el sagrario, te necesita allí. No siempre se puede, ¿verdad? Lo sé, soy consciente de ello, no siempre se puede. Pero no siempre se puede o no siempre se quiere. ¿Cuántas veces nosotros, el Padre Leo y yo, viajando, a veces llegas a un país, a una ciudad, tarde, llevas horas de viaje porque a lo mejor tenías que llegar a otra hora y ha habido 5 horas de retraso en una conexión, en el avión, te ha roto todos los planes. Llegas, pero literalmente hecho polvo, tienes un cambio horario encima, estás muerto de cansancio y no has podido celebrar la misa por la mañana. Porque te has levantado a las 3 de la mañana y no te vas a poner a celebrar la misa a las 3 de la mañana porque tampoco tienes el cuerpo para eso, ¿no? Y resulta que has pasado 20 horas viajando y estás destrozado, pero de verdad, triturado. Dice, no he celebrado misa. Y los dos humildemente en la habitación del hotel sacamos nuestro kit de misionero, de viaje, ponemos nuestro pequeño cáliz, unas gotas de vino, un poquito de agua, las formas y en medio del cansancio enorme, que es que no te apetece nada, que devoción ninguna, te pones allí, celebras la misa con el mayor respeto posible en medio de tu agotamiento, y después yo veo estos sacerdotes que dicen, es lunes, hoy no celebro, no hay misa los lunes en las parroquias, o semana de Pascua, la gran semana del año, semana de Pascua, parroquias cerradas porque los curas se van de vacaciones, ¿no? Pero tú eres un funcionario, o sea, tú celebras porque te pagan, ¿trabajas en un banco o trabajas en la administración pública o eres un siervo de Cristo que estás trabajando en la viña del Señor? Y así tantos. No, hoy es que estoy de vacaciones, no celebro. Pero es que no es una cuestión de que tengo que hacerlo porque me pagan o tengo que hacerlo porque es mi trabajo. Oiga, yo no soy un funcionario con el respeto que merecen los funcionarios, pero yo comprendo que un funcionario dice, a ver, es sábado no voy a trabajar, es domingo no voy a trabajar. Me escribía el padre Benjamín esta mañana, tiene un esguince en un pie. Se hizo el esguince, tiene los pies muy débiles, y se hizo el esguince cuando estábamos en México, en el encuentro de los líderes de Franciscanos de María, ahora en este viaje. Se hizo el esguince en Guatemala antes de salir. Le dije, no vengas con el esguince. Y como es muy tozudo, fue con el esguince y no se le ha curado. En Palín, en este pueblo donde él está, en Guatemala, como les dije, 140.000 feligreses, 23 capillas, viven la Semana Santa los indígenas de una manera espectacular. Las fotos de las alfombras de serrino de flores son bellísimas, increíble, me las han mandado ayer, increíble. Duró la procesión 5 horas, más luego la misa, la procesión 5 horas, y este hombre con el esguince, que dice con unos dolores, no les voy a decir hasta dónde me decía que le llegaban los dolores, pero era muy descriptivo hasta dónde le llegaban los dolores, con unos dolores, este hombre 5 horas en la procesión. Eso es un cura, Es decir, tú no estás allí diciendo, no, yo aparezco aquí porque no, y después me voy a tomar una copa. No. Cuando tú amas al Señor, aunque seas un pecador, que lo eres, pero cuando tú amas al Señor y quieres amar al Señor cada día más, tú lo que haces es dar la vida por Cristo.
y te das cuenta de que el Señor te espera en el sagrario. Y tienes que tener motivos, pero muy, muy, muy serios. Tienes que tener motivos para decir, lo siento, pero hoy no puedo ir a misa. O mira, no, el horario me es imposible, entonces la veo por televisión, que no es igual, porque no es igual darle un beso al novio o a la novia que hablar con él por teléfono. Oiga, algo es algo, evidente, no es lo mismo, algo es algo. Haces una llamada por Facebook a través del ordenador, diga, pero mire usted, un buen abrazo no se compara con nada más, ¿eh? Bueno, pues Jesús te está esperando para darte un buen abrazo, para decirte lo mucho que te quiere y darte el consuelo que necesitas. Tengo sed, nos dice, y tiene sed de cada uno de nosotros.